Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Seguros? Muy bien. Sí. Pues damos gracias a Dios que nos ha permitido terminar con los estudios que veníamos realizando referente a la educación de los hijos. Seguramente lo recuerdan muy bien. Pudimos ver la necesidad de pastorear el corazón de un hijo, la importancia que tiene el pastorear el corazón de un hijo, pero también el poder llevarlo a la práctica. De nada sirve los 6 estudios que tuvimos si con nuestros hijos no lo llevamos a la práctica. Entonces es muy importante que en el interior de cada uno de los hogares podamos llevar a la práctica lo que estudiamos referente a la educación de los hijos. Se tiene que realizar en el seno familiar de tal manera como lo enseña la palabra de Dios, como lo vimos. Esto es muy importante, pero todavía más importante es que los padres entiendan muy bien esto referente a la educación a los hijos. Que los padres sepan qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Es decir, tenemos que combinar lo que estudiamos referente a los hijos, pero también tenemos que practicarlo. Si no, de nada sirve que lo estudiemos. Entonces, para que esto funcione todavía mucho mejor, es necesario que los padres, mamá y papá, estén en el mismo sentir, estén en el mismo entendido, y para que este mismo sentir se logre, papá y mamá tienen que ser una sola carne, es decir, unidos bajo la bendición de Dios, lo que comúnmente conocemos como el matrimonio. Así se le conoce como el matrimonio. El día de hoy vamos a comenzar ahora a hablar acerca del matrimonio. Lo vamos a ir desarrollando posteriormente. Hoy va a ser el primer día que hablemos del matrimonio. Es necesario que todos entendamos lo que es el matrimonio, lo estudiemos, casados o solteros. Jóvenes que tal vez digan quieren casarse, pues que vayan pensando a lo que van, que vayan entendiendo a lo que van. Entonces hoy vamos a comenzar con el matrimonio y lo vamos a ir desarrollando posteriormente cada tercer sábado de mes. Hoy comenzamos y después lo vamos a estudiar los sábados, cada tercer sábado de mes. Entonces la siguiente reunión para estudiar acerca del matrimonio será el día 21 de agosto a las 5 de la tarde, que es sábado. Para que tomen nota, agenden y sepan que el día sábado 21 de agosto a las 5 de la tarde aquí nos vemos para continuar con el estudio del matrimonio. Entonces hay que agendarlo, todos están invitados, todos vengan. Tal vez alguien diga, pero yo no estoy casado, pero a lo mejor ya eres un joven que te quieres casar, puedes venir. Es importante que aprendan lo que es el matrimonio. Es necesario, entonces pueden venir. Tal vez alguien diga, mi esposa ya no está aquí, mi esposo ya no está aquí. Es importante que vengan porque tal vez lo tengan que enseñar. Entonces es un tema que debemos de estudiar todos, debemos de saberlo. Tenemos que tener bien definido este tema. Esposos, esposas, solteros, todos tenemos que entender muy bien el tema del matrimonio, ya que tarde o temprano van a llegar a su vida conyugal. Entonces tenemos que ir entendiendo esto y también tenemos que saber como iglesia qué es el matrimonio, qué entendemos por matrimonio, qué implica testificar con nuestro matrimonio. Es necesario entonces hacernos algunas preguntas que nos lleven a la reflexión acerca de este tema. ¿Te has preguntado alguna vez qué es el matrimonio?
Si ahorita te dijera, toma un cuaderno, un lapicero y redacta, escribe lo que es para ti el matrimonio, ¿lo podríamos escribir? ¿Lo podríamos definir? Otra pregunta que es necesaria y que debemos de tener muy claro es, ¿cómo ve la sociedad el matrimonio? En general, la sociedad, ¿cómo ve el matrimonio? El cristiano, ¿cómo ve el matrimonio? Muy importante también ver cuál es la enseñanza bíblica del matrimonio. Y les decía, ¿podrán en este momento escribir su definición de matrimonio? O pensemos, ¿qué te gustaría que sea el matrimonio? ¿Hemos pensado esto alguna vez? ¿Qué quieres para tu matrimonio? ¿Qué quieres que sea tu matrimonio? Ahora, tus hijos, con lo que ellos ven en casa, ¿les queda muy claro lo que es el matrimonio? ¿Entienden muy bien lo que es el matrimonio nuestros hijos? Son preguntas que debemos de plantearnos constantemente, debemos de tenerlas siempre, debemos de reflexionar en ellas y seguramente en su mente cada quien se ha ido formulando muchas preguntas más acerca del matrimonio y nuestras respuestas las vamos a ir encontrando en base a lo que la Biblia nos enseña. La finalidad de este estudio es que al finalizar varios sábados puedan tener las respuestas a estos planteamientos ya dichos y a unos planteamientos que cada uno de ustedes se vayan formando. Entonces es importante que siempre tomen nota de lo que hablamos acerca del matrimonio, de lo que decimos acerca del matrimonio. Ahora, la Biblia es tan amplia que maneja muchos pasajes acerca del matrimonio, abordan este tema referido en gran manera. Vamos a leer uno de tantos pasajes y después vamos a encomendar esto al Señor en oración. Así que buscamos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Voy a dar lectura a Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33. Y después le vamos a pedir de favor a nuestro hermano José Hernández haga una oración por este estudio. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 22 en adelante. Efesios 5, 22, ¿ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te agradecemos en esta mañana que nos das el privilegio de vivir, Señor, y estudiar. Pero también, Señor, queremos que sea de bendición este mensaje
Amén. Gracias, José. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los más profundos acerca del matrimonio. Hay varios en la Biblia, pero este es uno de los más profundos. En este pasaje es el que vamos a estar estudiando, entonces no lo pierdan, es el que vamos a estar analizando. En la sociedad actual hay grandes definiciones de matrimonio, diferentes definiciones. Si vamos a un diccionario cualquiera vamos a encontrar infinidad de definiciones, pero dicha conceptualización se hace en base a las corrientes filosóficas de pensamiento que emergen dentro de un tiempo determinado y dentro de un lugar determinado. Y entonces, ya el día viernes nuestro hermano Fernando nos los hacía ver, empiezan a surgir ciertas ideas que ahora el matrimonio ya no se ve nada más como hombre y mujer, ahora ya se ven otras cosas como matrimonio. Sin embargo, como creyentes, como cristianos, para nosotros lo más importante debe de ser lo que dice la Biblia. No importa las corrientes filosóficas que existan, que aparentemente las hacen ver muy bien, tienen un buen argumento aparentemente, pero nos debe de interesar lo que la Biblia nos enseña. Ahora, dentro de la cristiandad hay dificultades para conocer lo que es realmente el matrimonio, entender lo que realmente significa. Incluso hay debates, hay disputas, hay argumentación dentro de la cristiandad, pero esto no debería de existir. Un creyente que cree en la sana doctrina al 100%, de manera inevitable entiende el verdadero concepto de lo que es el matrimonio. Y esto es tan maravilloso porque entonces ambos que se han sometido a Cristo, hombre y mujer que se han sometido a Cristo, van a entender lo que es el matrimonio. Lo que va a traer como consecuencia es la sumisión del uno al otro. Un verdadero cristiano nunca se va a oponer a la enseñanza bíblica, nunca se va a oponer a los principios bíblicos, se va a someter siempre a la Biblia. Se va a regocijar incluso en la ley de Dios y va a alabar a Dios por la santa palabra que tenemos ya impresa y que podemos leerla todas las veces que queramos. No olvidemos también que esta parte doctrinal se debe de llevar siempre a la práctica. De nada sirve estudiar el matrimonio de manera doctrinal si en la práctica no se lleva. De nada nos sirve saber lo que la Biblia dice acerca de este tema del matrimonio si no lo aplicamos a nuestras propias vidas. La carta a los Efesios, donde leímos este pasaje, tiene ambas partes. Si de manera rápida en una ojeada revisamos desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, parte del 4, nos encontramos con el fundamento doctrinal que el apóstol Pablo viene dándole a los Efesios. Pero del 4:17 en adelante se nos dice la parte práctica, que también está llena de doctrina, pero se nos dice la parte práctica que debemos de hacerlo. Y nos va llevando a la parte práctica de la vida de un cristiano. Si vamos al capítulo 4 de Efesios, vamos a ir viendo cómo el apóstol, desde el capítulo 1 hasta el 4:16, dio un fundamento doctrinal, dio enseñanza bíblica, pero no se queda ahí, hay que llevarlo a la práctica. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya está pidiendo algo práctico. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Vemos cómo el apóstol va llevando a sus oyentes, a sus destinatarios, a que esa parte doctrinal se lleve a la práctica. Entonces dice
Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Otra parte práctica que va haciendo el apóstol. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sabía que se van a enojar y sabemos que nos vamos a enojar. Y dentro del matrimonio hay molestia y hay enojo. Pero ¿qué dice? No pequéis. Es la parte práctica, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Diremos ese tipo de palabras? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tenemos una plática, lo que platico con mi prójimo, ¿le será de edificación? Entre hermanos en la iglesia, lo que platicamos, ¿será de edificación? Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Vemos cómo el apóstol nos va llevando a algo totalmente práctico. Capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra parte práctica que está diciendo el apóstol. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Vean cómo nos va diciendo: quítense todo esto malo y ahora empiecen a practicar lo bueno. Versículo 11, 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿En qué participamos? ¿En qué andamos? ¿Dónde andamos? Dice: no participéis de estas obras. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos va llevando a que nosotros debemos de analizar nuestra propia vida, nuestro propio sentir. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pura cuestión práctica, viene dando a conocer la palabra de Dios. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que está diciendo: ponte a orar. De tal manera que nos va llevando a la práctica. Primero quítense todo lo malo y después empiecen a hacer lo bueno. Y llegamos a este pasaje en el cual empezamos y que vamos a analizar, 5:21. Dice el versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí viene la parte práctica de lo que comenzamos a leer el día de hoy. De todas estas indicaciones prácticas que la palabra de Dios nos dice, llegamos a este versículo 21 y nos dice que todos nos debemos de someter a todos. Y comenzamos a pensar: ¿y por qué me voy a someter a él? ¿Y por qué me voy a someter a ella? Si es peor que yo. La palabra de Dios en la práctica te dice: someteos. Entonces es algo muy difícil y muy complicado. ¿Por qué me voy a someter? Se nos complica, se hace difícil. Sin embargo, el mismo versículo nos hace una aclaración: en el temor de Dios. Si lo hacemos en el temor de Dios, si tenemos el temor a Dios, entonces nos vamos a someter a Dios, nos vamos a someter a Él y por lo tanto nos sometemos a su palabra. Y como podemos notar, el tema es la sumisión, el sometimiento. Y entonces después comienza a dar los detalles de ese sometimiento. El tema es la sumisión. Y comienza a dar detalles del versículo 22 en adelante. El tema principal dentro de un matrimonio debe de ser la sumisión. Eso va a tratar aquí el apóstol. Dice el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Para poder entender de una mejor manera este asunto sin lastimar los corazones de las personas, es de gran importancia el enfoque que nosotros le demos. Lo que nos debe de quedar bien claro aquí es que todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a decir es dentro de la esfera de la iglesia. Es dentro del cuerpo de Cristo, es entre los creyentes. Y lo que se da dentro de la esfera de la iglesia es distinto a lo que se da afuera de ella. Entonces el tema lo vamos a tratar para creyentes. El tema lo vamos a tratar para cristianos. En el mundo el tema del matrimonio se trata siempre presentando dos bandos, el pro y el contra. Los que defienden y los partidarios. La defensa y el ataque. Pero en la iglesia el tema se aborda desde la autoridad de la palabra de Dios. No nos debe preocupar el expresar nuestra opinión, sino lo que nos debe de preocupar es comprender lo que la sana doctrina dice al respecto. Entonces, para el mundo lo que vamos a estudiar y lo que vamos a decir le puede chocar, pero para el creyente no. El versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es un imperativo, es una orden. Las casadas estén sujetas. Está dirigido a las esposas y la orden es que estén sujetas. No hay vuelta, es una orden. Y si se dan cuenta, ellas aparecen antes que los esposos. ¿Por qué? Por la amabilidad que se tiene en la cultura y siempre mencionar a la mujer y después al hombre. Por la amabilidad que se tiene de que primero pase la mujer y después el hombre. ¿O por qué se menciona primero aquí a las mujeres? El tema se viene tratando desde el versículo 21, donde nos habla de la sumisión. De hecho, en los textos originales, en el original, las palabras estén sujetas no aparecen. No aparecen estas palabras ahí en el versículo 22. Si nosotros lo leemos, desde el 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Porque no aparecen las palabras estén sujetas. Entonces se entiende por qué se menciona aquí primero a las mujeres. Se viene hablando de la sumisión. El tema principal es el sometimiento unos a otros. Pero en la práctica el apóstol empieza a decirle a las casadas que estén sumisas. Habla de esa sumisión. Ahora el versículo 22 no es un recordatorio nada más. Es una obligación para las esposas. El versículo 22 es una obligación para las esposas, pero el versículo 21 es una obligación para todos. Esposas, sométanse a sus maridos, pero el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Y qué implica? Esposas y esposos, mujeres y hombres, niñas y niños y toda una congregación. Porque el versículo 21 nos habla de manera general y el 22 lo especifica. Es lo que vamos a ir detallando de aquí en adelante, esa sumisión de las esposas hacia los esposos. Es una orden del Señor, no es un recordatorio, no es si quieres, es una orden del Señor. Y el versículo 22 lo dice muy claro, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, la sumisión de todo creyente, hombres y mujeres, es al Señor Dios. Todos nos tenemos que someter al Dios Todopoderoso.
Nuestra sumisión a Dios es algo exclusivo. ¿Por qué? Porque todo creyente es un siervo de Dios. Como creyentes somos los esclavos de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Debemos estar dispuestos para Dios en todo momento. Nuestra relación con el Señor debe ser una relación de sumisión completa, entera, absoluta. Esa es nuestra relación que debemos de tener como creyentes hacia el Señor. Ahora, el 22 no le está diciendo a las esposas que sean esclavas de sus maridos, porque eso implica otras cosas. Les está únicamente exhortando. Les está exhortando a las esposas. Les está diciendo que se sometan a sus maridos, porque esto es parte de su deber, es parte de su obligación para con Dios. Entonces les dice, sométanse, porque es una forma de expresar su sumisión a Dios, no a su marido, a Dios. Lo hace porque entonces la mujer empieza a someterse, o lo hace no solamente por el amor a su esposo. No es por eso solamente, claro que hay parte de eso y hay parte de amor, pero lo hace en primer lugar por amor a Dios. Lo hace porque es de agrado ante los ojos de su Señor. Lo hace porque es parte de su vida en Cristo. Lo hace porque quiere agradar a su Señor. Por eso lo hace. Porque si lo vemos desde la perspectiva humana, va a decir la esposa, ¿y por qué me voy a someter sobre ese imperfecto? ¿Por qué me voy a someter a ese pecador? Si él es esto, esto y esto y esto, y no se va a querer someter. Es una realidad. Pero 1 Corintios 10:31 nos dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la mujer casada se somete a su esposo por amor a Dios, para darle la gloria a Dios. La mujer que está ansiosa de agradar a su Señor, lo va a hacer sometiéndose a su propio marido. Es una ordenanza, ahí no hay otra cosa que hacer. Pero también es una forma de demostrar que realmente es una creyente. Es una forma de demostrar en la práctica lo que es el cristianismo. Esa es la gran diferencia que existe entre un creyente y un incrédulo. Entonces, la mujer casada se somete a su marido por amor a su Señor. Se somete a su marido porque quiere agradar a su Dios. Se somete a su marido porque es una oportunidad para compartir del Evangelio. ¿Cómo? ¿Y por qué? Seguramente hay mujeres que les dicen a otras mujeres, oye, ¿por qué te sometes a él? Más cuando es una incrédula y una creyente. ¿Y por qué lo obedeces? ¿Y por qué le haces caso si es esto y esto y esto? Entonces testificas que lo haces porque amas a tu Señor. Entonces testificas que lo haces porque quieres agradar a tu Dios. Testificas que lo haces porque alabas a Dios y porque es una forma de adorar a tu Dios. Y ahí tienes la oportunidad para compartirle el Evangelio a esa mujer que tal vez está muy dañada en su matrimonio. La pregunta es, ¿qué ven en nosotros? ¿Qué ven en las casadas? La sociedad que está observando. Entonces, el motivo de esta sumisión debe de ser el alabar y agradar a nuestro Señor. Ese es el motivo por el cual la mujer casada se somete a su marido. Pero hay otro motivo más. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Aquí vemos la voluntad de Dios, vemos el orden de la creación,
vemos lo establecido referente a la relación entre hombres y mujeres. Y es una enseñanza que se encuentra en diferentes partes de la Biblia. Una de ellas está en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, que por ahí nos equivocamos y les dijimos que leyeran Génesis 1 y 2. Era leer Génesis capítulo 2 y capítulo 3. ¿Quién lo leyó? ¿Sí? ¿Se equivocó, hermano? Bueno, entonces, Génesis capítulo 2 y capítulo 3 era la intención que leyeran y que nos vienen hablando acerca de este tema de la relación que debe de haber entre hombres y mujeres. En el capítulo 2 de Génesis se nos relata la creación, pero en el versículo 7, 2:7 de Génesis, dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos aquí la creación del hombre, sexo masculino. ¿Ok? Versículo 18, 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es lo que dijo Dios. 2:20 de Génesis. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí vemos el orden de la creación. Pero el capítulo 3 de Génesis nos trata el tema de la caída. Después de que hubo un pecado, que ya conocemos todos, y dice el versículo 16, 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces vemos la creación y vemos ahora una sentencia, versículos 16 y 17. No se trata de ver la condición del hombre o de la mujer, sino ver el orden de la creación. Estamos hablando del matrimonio y no estamos hablando en exclusivo de la mujer. Estamos hablando del matrimonio. Entonces fue primero creado el hombre y después fue creado la mujer. Y ahora en Efesios 5:23, que ya lo leí, podemos ver nosotros o entender muy bien por qué el apóstol dice esto. En Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y entonces ya lo podemos entender mejor. Debemos de considerar todo lo relatado en los capítulos 2 y 3 de Génesis y podemos entender este versículo. El énfasis es puesto en que el hombre fue creado primero, no la mujer. La mujer fue hecha del hombre con el propósito de ser ayuda idónea para el hombre. Entonces es primero el hombre y después la mujer. Otra cosa que podemos rescatar del capítulo 2 y 3 de Génesis es que el hombre, desde que él estaba solo, se le dio la autoridad de gobernar sobre la creación. Él todavía estaba solo, todavía no estaba la mujer. Se le encargó que pusiera nombre a todos los animales. Esto es señal de que el hombre fue puesto en una posición de liderazgo. El ser humano masculino, hombre, fue puesto en una posición de liderazgo,
una posición de señorío, de autoridad y de poder. A él le dijo, haces esto, cuidas esto, aquí está la creación, pones nombre a los animales. A él le encargó la tarea de ese liderazgo, es decir, al hombre le toca tomar las decisiones. Él da las ordenanzas, él es el que manda. Y entonces las mujeres se estarán preguntando ahorita, ¿y la mujer qué? Si el hombre es cabeza de la esposa, de la familia, Dios le ha dado el poder, entonces la mujer, ¿qué es o qué hace o cuál es su funcionalidad o a qué se dedica? La mujer es el complemento del hombre, pero este ser complemento conlleva cierta sumisión, que es el tema que se viene abordando desde el versículo 21. La mujer es la ayuda idónea. Su función principal de la mujer es compensar una deficiencia del hombre, porque el hombre es pecador, el hombre no es perfecto. Por eso, al casarse, para poder ser complemento y poder compensar esa deficiencia del hombre, al casarse llegan a ser una sola carne. Es lo que sucede. Y entonces cuando le da hambre a la mujer, come el hombre y asunto arreglado, como ven. Y se le quita el hambre a la mujer. ¿Es cierto o no es cierto? Pero si son una sola carne, esto de una sola carne es mucho más profundo, porque el hombre es más dragón que la mujer, ¿no? Y come doble, pero a la mujer no se le quita el hambre, tiene que comer ella también. Esto de ser una sola carne va más allá de él. El hombre es responsable de sí mismo, pero también es responsable de su esposa. El hombre debe de vivir sabiamente con ella, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Lo dice 1 de Pedro 3:7. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces la mujer no queda abajo, está siendo enaltecida también. Tal vez alguien dirá, es que eso es machismo. No, la mujer está siendo enaltecida porque le dice que el hombre debe de vivir con ella sabiamente. ¿De quién es la responsabilidad para vivir sabiamente con la mujer? Del hombre. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. La esposa debe de ayudarlo, debe de sostenerlo, debe de auxiliarlo, incluso debe de hacer todo lo que esté a su alcance para capacitarlo a cumplir con la función que Dios le ha dado al hombre. Por eso es ayuda idónea. El asunto es que a veces los hombres no sabemos buscar la ayuda idónea. Ahí está el problema. Y la mujer no sabe ser la ayuda idónea. Entonces, cuando la mujer entiende que es ese complemento que ayuda, que auxilia, esto suena maravilloso, ¿no? Es perfecto, porque complementa al varón. Pero muchas veces estamos lejos de esta realidad. Lo que la Biblia nos enseña muchas veces, en la realidad no lo encontramos y no lo vemos. ¿Por qué? La mujer vive acá y el hombre vive acá. ¿Por qué? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es lo que sucede? Es por la caída en pecado de la humanidad. Antes de dicha caída, Dios ya había dado al hombre un liderazgo, ya le había dicho lo que tenía que hacer. Él estaba solo. Lo vimos en Génesis capítulo 2, cómo le fue dando ciertas indicaciones. Pero después de la caída, ya estaba con su mujer. Le da liderazgo, luego viene la mujer y después viene la caída, que ya lo leímos en Génesis 3, versículos 16 y 17. Pero si se dan cuenta, aquí en esta sentencia se agregó algo más para la mujer. Si quieren, vamos otra vez a Génesis 3, 16. No pierdan Efesios.
viendo cómo se fue dando esta situación de la sumisión. Dice el versículo 16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Quiere decir esto que si no hubiese caída y no hubiese pecado, no habría dolores de parto. Y entonces la mujer iba a tener tranquilamente a un hijo. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará. Ahí está lo que se le agregó. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces vemos cómo la subordinación de la mujer respecto al hombre se incrementó aquí, porque la mujer, con la tentación del diablo, porque hubo una tentación por parte del diablo, la serpiente, que ya hemos leído la historia, en lugar de acudir a su esposo Adán para consultar con él sobre el asunto que estaba viviendo y que el diablo la estaba tentando, no acudió a él. Muchas veces las mujeres, cuando están en una situación de este tipo, no acuden a su marido. Tal vez lo hacen de menos, o no sé qué pase, o tal vez mejor acuden a su papá, o acuden a otra persona, pero menos a su marido. Entonces Eva, ante esta situación que ella tenía, de una tentación y que le estaban diciendo hazlo, tenía que haber acudido a esa persona que le habían dado el liderazgo, la responsabilidad sobre ella, y no acudió a consultar ella misma, tomó la decisión colocándose en una posición de liderazgo, porque ignoró a Adán. Yo tomo la decisión, no hay ningún problema, no pasa nada. Ignoró el liderazgo de su marido. Las consecuencias: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Y es algo que le dijo el Señor. Para el marido: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No le dijo que había una sumisión para el marido. Y es a causa de la caída. Entonces, esto es ahora algo que se está dando hasta en la actualidad y que tenemos que cuidar y tenemos que llevarlo a la práctica. La Biblia es muy clara, y ahora vayamos por favor a 1 de Timoteo capítulo 2. Donde nos sigue hablando de la mujer y del varón. Dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, para que permanezca en fe, en amor y santificación, tiene que obedecer a su Señor. Ya vamos dos causas de esto. La primera ordenanza es que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque de esta manera se someten a Dios. Pero también es porque el marido es cabeza de la mujer, como ya lo vimos en el orden de la creación. Y ahora vamos a ver cómo la Biblia acentúa todavía algo más de esta sumisión. En Efesios 5:23
Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo acentúa más todavía. Este versículo es tan profundo que en la práctica únicamente lo pueden entender los cristianos, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Para entender este rubro del matrimonio necesitamos entender la doctrina de la iglesia. Un incrédulo no va a poder entender la doctrina de la iglesia, porque la enseñanza es que la relación esposo y esposa y viceversa es comparable con la relación Cristo y su iglesia y viceversa. Por lo tanto, una persona creyente nunca debe de casarse con una persona no creyente. Lo dice la palabra de Dios. 2 de Corintios 6:14. No unáis en yugo desigual. Por eso dije en un inicio, esto es para creyentes y aplica para creyentes. No os unáis en yugo desigual. Es algo que debemos de tener siempre muy en claro. No unáis en yugo desigual. Entonces, la sumisión es porque Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Estamos viendo ahora esa relación de iglesia-Cristo, esa relación esposo-esposa. Debemos entender la doctrina de la iglesia, y la doctrina de la iglesia la tenemos muy clara también aquí en Efesios. Desde el inicio, Efesios capítulo 1 comienza a hablar de lo que es la iglesia. Nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia es algo maravilloso para Cristo. La iglesia es preciada por Cristo. En Efesios capítulo 4, si vamos a Efesios 4, nos confirma esto la palabra de Dios. 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Debemos de practicarlo tal cual. Por eso en los versículos 23 y 24 del capítulo 5 se nos hace mucho esta comparación de la iglesia con Cristo, del matrimonio, esposo y esposa. Ahora, esta relación que hay entre iglesia y Cristo subraya la vitalidad de la unión matrimonial. Es igual que la iglesia, es lo mismo que la iglesia, debe de haber un crecimiento, como lo leímos en el versículo 16. La vida del matrimonio debe ser idéntica a la vida de la iglesia en relación con la cabeza que es Cristo. Debe de ser igual. La iglesia se debe de someter a Cristo. Eso es algo muy claro. La iglesia se debe de someter a Cristo y Cristo va a liderar su iglesia. Lo mismo pasa esposa y esposa. Está la analogía. En el versículo en el cual estamos también dice que Él es su Salvador, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, dice al final del versículo 23. ¿Quiere decir que el esposo es el Salvador de su esposa? Así como Cristo es el Salvador de la iglesia. De ninguna manera. Sabemos que Cristo es el Salvador de la iglesia. Él murió y resucitó para darnos salvación. Él murió y resucitó para darnos la vida eterna. En este sentido, Él es el único que puede ser el Salvador de la iglesia y no aplica para el esposo.
Entonces la pregunta es, ¿el esposo es salvador, sí o no? Porque la analogía del versículo 23 viene siendo clara. Entonces, ¿el esposo es el salvador de la esposa, sí o no? Claro que sí, pero en otro sentido. Vamos a ver Primera de Timoteo, si buscamos otra vez Primera de Timoteo para ver en qué sentido es salvador. En Primera de Timoteo capítulo 4, dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 4:10, nada más para explicar cómo es que el esposo es salvador de su esposa. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí la palabra salvador se refiere a preservador, protector, es el que hace salir el sol para buenos y malos, es el que envía lluvia para justos e injustos. Si fuera en el sentido de la vida eterna, de la salvación, toda la humanidad fuera salva y por lo tanto seríamos universalistas, una doctrina no aplicable de acuerdo a la Biblia. En este sentido, el esposo es salvador. Él es el que protege, el que guarda su cuerpo, es decir, a la esposa, porque la esposa es su propio cuerpo. Y esto queda confirmado en los versículos 28 y 29 de Efesios capítulo 5, los cuales dicen: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En este sentido es que vemos cómo sí es su salvador, es su protector, es quien la protege, quien la cuida, quien la guía. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. Dice el versículo 24: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Entonces, la esposa es la persona que es guardada, es la persona que es preservada, protegida, cuidada y es provista por el esposo. La esposa debe de vivir esto. El esposo es quien la sustenta, quien cuida a la mujer. Él es el salvador, en el sentido que lo vimos en 4:10 de Primera de Timoteo. Él es su salvador. Él tiene que proteger. Por lo tanto, esposa y esposo deben de actuar a la luz de esta doctrina. Ella se debe de someter, él debe de proteger. ¿Y cuál es la relación del cuerpo respecto a la cabeza? Lo que es cierto de la iglesia, en su relación con Cristo, es cierto en cuanto a la esposa en su relación con su esposo, porque es la analogía, es idéntico y aplica. Es algo que debemos de entender. La esposa es al esposo como el cuerpo es a la cabeza, como la iglesia es a Cristo. Es decir, el cuerpo es una unidad vital, es una unidad en todo. ¿Qué haría la cabeza sin el cuerpo o qué haría el cuerpo sin la cabeza? ¿Se imaginan esto? Le hablas a un cuerpo sin cabeza, ¿qué te contestaría? Entonces, esposos no están separados de esposas. Esposas no pueden estar separados de esposos. No son dos reinos en oposición, un gobierno en oposición de otro, son una sola carne. Por eso para los creyentes el divorcio no es aplicable.
porque es como si al cuerpo le cortaras la cabeza o a la cabeza le cortaras el cuerpo. ¿Podría vivir una de estas dos cosas sin la cabeza o sin el cuerpo? No. Así como Cristo y la iglesia son uno, el cuerpo y la cabeza son uno, esposo y esposa son uno. ¿Por qué? Porque se han unido en matrimonio. No puede haber una separación. Por eso les dije en un inicio, esto es aplicable incluso para solteros, porque le tienen que pensar a lo que van. Si te vas a casar, es porque no te vas a cortar el cuerpo o no te vas a cortar la cabeza. Sabes ya a lo que vas. Ahora, en esta funcionalidad de cuerpo y cabeza es necesario rescatar que cada quien desempeña un papel diferente, cada quien tiene un rol diferente, su función es diferente, y para que esto se logre, cada quien tiene que desempeñar lo que le corresponde, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Es decir, una esposa no debe actuar antes que su marido. ¿Por qué? Porque ella es el cuerpo y el cuerpo es el que actúa. ¿Y cuándo actúa el cuerpo? Cuando la cabeza le da la orden. El cerebro le dice a la mano, levántate, y entonces la mano se levanta. Médicamente un cuerpo que le dan convulsiones, si hemos visto un cuerpo que le da convulsiones, médicamente es porque algunos miembros del cuerpo actúan sin recibir la orden, y como actúan sin recibir la orden, ¿qué pasa en ese cuerpo? Hay convulsiones. ¿Se ve bien? ¿Se ve agradable? Un cuerpo convulsionando se vuelve un caos. Incluso estas personas que sufren estas enfermedades se lastiman sin querer, porque no hay una relación o una conexión entre cabeza y cuerpo. La pregunta es, ¿en tu matrimonio hay convulsiones? ¿En tu matrimonio el cuerpo actúa sin la orden de la cabeza? La esposa debe de actuar en sumisión. No debe de actuar antes. No puede actuar de manera independiente porque va a haber convulsiones. Pero tampoco debe demorar en la actuación. Imagínense, regresando otra vez a la analogía del cuerpo humano, por accidente se corta. Normalmente, ¿cuál es la reacción que hace el cuerpo? ¿Qué hace la persona? La misma persona empieza a curarse, a protegerse, a ver qué se hace. Y la cabeza le da la orden a la mano que vaya tal vez al pie a curar, a limpiar, a hacer algo. Pero imagínense si la mano se tarda 3 horas en llegar al pie. ¿De qué sirvió la orden? ¿Ya para qué? Entonces no tiene caso tampoco. No tenemos por qué demorar la acción. No actuar cabeza y cuerpo en unidad, con esa vitalidad, con esa vivencia, quiere decir o equivale a que hay una parálisis. Y la parálisis es una gran enfermedad, y creo que también hemos conocido personas que tienen este problema. Están desesperados por querer mover una mano, un pie, y no pueden. ¿Eso pasará en tu matrimonio? ¿Eso pasará en nuestros matrimonios? ¿Habrá convulsiones? ¿Habrá parálisis? ¿Qué habrá? Todo tiene que actuar junto, en armonía, en equilibrio, para que haya ¿qué? Un crecimiento. Lo leímos y habla de coyunturas que tienen que estar totalmente unidas. Es algo que debemos de pensar y analizar para los matrimonios. Tengas 30 años de casado, 20, 10, 15 o 1, o te quieras casar y vayas para eso, tienes que pensarlo. Tienes que analizarlo. A manera de resumen, la enseñanza es que el liderazgo pertenece al marido y únicamente al marido. Pero este liderazgo debe de ser una acción coordinada. No hay en ningún momento en la Biblia, no hay una sugerencia de inferioridad por parte de la mujer.
No hay alguna indicación que se le haga menos, que se reprima, que se oprima a la mujer. La esposa no es inferior a su marido. No. Es diferente. Eso sí, es diferente. Y lo han dicho. Si un hombre tuviera que dar a luz, yo creo que se muere. Y una mujer no. Pero si a una mujer la pusiéramos a trabajar en el campo muy fuerte y muy duro, creo que ahí no aguantaría. Y tal vez es menos doloroso que el parto, ¿no? Pero Dios así los hizo porque son complemento, son una unidad. Ella está llena de amor, los hombres normalmente no. Ella está llena de honor, los hombres somos más fodongos. Ella está llena de respeto, los hombres no cuidamos nada. La mujer es la ayuda idónea. Ella es la ayuda perfecta. Ella es la que capacita al marido cuando éste tiene una deficiencia. Mira, mejor hazle así, mejor hace esto, mejor de otra manera. Oye, de veras tan fácil que era, ¿no? ¿No les ha pasado eso, hermanos? Que estás sufriendo con algo mecánico, algo manual, y nomás no puedes, y la mujer te dice, ¿por qué no lo haces así? Y a la primera te queda. ¿No les ha pasado eso? Y son cosas prácticas muy sencillas tal vez. Pero la mujer es la que capacita al marido, es la que lo auxilia. En pocas palabras, lo es todo. Y tal vez el día de hoy hablamos mucho de la mujer, porque son los versículos que abordamos hasta el 24. Pero después nos tocará hablar también de los hombres. Y ahora sí las mujeres van a estar codeando a los hombres. Porque ahora fue al revés. ¿Quieren saber más del tema? Nos vemos el 21 de agosto a las 5 de la tarde. Pero vamos a terminar con un versículo que va a ayudarle mucho más a las mujeres. Vayamos ahora sí a Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Y la palabra de Dios le dice a las mujeres, versículo 3, especialmente el 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si tú haces esto, quien te va a recompensar es Dios, no tu marido, Dios. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque nos has permitido terminar con estos estudios acerca de la educación de nuestros hijos, Padre, pero ahora nos permites iniciar con estos estudios acerca del matrimonio, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, y te pedimos nos permita seguir teniendo estos estudios y que sean para edificación del cuerpo de Cristo, sean para edificación de tu iglesia y que podamos también llevarlos a la práctica dentro de los matrimonios, Padre bendito, que tú seas quien nos ayude, que tú seas quien actúe en gran manera en cada uno de mis hermanos que son esposos, en cada una de mis hermanas que son esposas, Padre, que cada uno nos enseñes a hacer lo que nos corresponde hacer y desempeñar el rol que nos toca, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.